Hoy te voy a contar una historia. Voy a tratar de comentar algunas pocas cuestiones que tienen que ver con la desaparición en el Caribe de un avión de la Fuerza Aérea Argentina, Juancho. TC-44 ¿es? 48. 48, sí. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, perfecto. Ese hecho... No, fue un tema que conmocionó a Córdoba. A Córdoba, al país. Sí. Y a mí me cuesta hablarlo, Juancho. El hecho sucedió el 3 de noviembre de 1965. Va a hacer 50 años, Juancho. Falta poco para que haga 50 años, fíjate. El TC-48, que en la memoria popular reconoce como el avión de los cadetes, Juancho. Sí. Hecho que todavía aparece como como una historia abierta, Juancho, como una cuestión no cerrada. Sí. Qué sé yo, una herida que no cicatrizó y que para muchísimos de nosotros todavía es como que está esta cuestión del TC-48. La cosa comenzó el 31 de octubre de 1965, Juancho. En la base militar del Plumerillo, Mendoza, cuando el presidente de la Nación, doctor Arturo Illia, sí, en un acto de muchísima solemnidad, hay fotos, hay grabaciones, despidió formalmente a los cadetes de la 31 promoción de la Escuela de Aviación Militar. Ese viaje era el final de instrucción entre oficiales y suboficiales y cadetes. Fíjate que eran 125 personas en total distribuidas en 2 aviones. O sea, una expedición importante, ¿no? Uno de esos aviones era el TC-48, el Tango Charlie Eric Ford. Ese avión llevaba a bordo 68 personas. Todo parece que anduvo bien. Llegaron a Panamá. Al día siguiente, 3 de noviembre, despegaron de la base americana, la base Howard, donde habían estado pernoctando, haciendo escala. El 3 de noviembre, te decía, despegaron con destino a San Francisco en los Estados Unidos. Los dos aeronaves, el TC-48 y el TC-43, que eran las 2 aeronaves. Sí. El despegue fue entre las 5 y las 6 de la mañana, y empiezo a decirte habría sido, es probable, porque hay cosas que todavía no se han podido precisar. Una de ellas es con exactitud la hora en que despegaron los aviones. Cosas raras en materia aeronáutica, pero acá empezamos ya con algunas cosas que a lo mejor tienen que ver con los usos horarios, pero bueno, entre las 5 y las 6 de la mañana, te digo, se produjo el despegue de las 2 unidades. A los 30 o 40 minutos de vuelo se incendió un motor del TC-48 cuando ya volaba sobre el mar Caribe. Se comunicó con tierra, informó el desperfecto, esto que te digo, la rotura del incendio del motor, se cumplió con el procedimiento previsto para las circunstancias, apagado de motores, interrupción, corte de combustible, alistamiento de la aeronave y por supuesto las comunicaciones radiales a control de vuelos con declaración de emergencia. Sí. Juancho, ese pedido fue recibido por el otro avión argentino, por un avión comercial de Costa Rica, cuyo comandante le indicó al comandante argentino que buscara Puerto Limón. Sí. Porque ellos tenían ahí un aeropuerto con aptitudes para recibir un avión en emergencia. Dentro del TC, mientras esto pasaba, la situación era caótica, Juancho, y esto se sabe porque todavía estaban comunicados con radio, ¿no? Sí. Ya no funcionaba el sistema eléctrico, el radiocompás estaba muerto, no tenían noción de la altura, los altímetros defectuosos. Apareció un frente de tormenta que no te cuento, y se buscaba la costa para arribar al aeropuerto de Puerto Limón. Sí.
Mientras todo esto sucedía, las comunicaciones funcionaban. Sí. Se informaba todo esto a tierra. Pero de pronto se perdió todo contacto con el TC-48. De golpe. Sí. La unidad de volante estaba comandada por el comandante Esteban Viverti. Se dice que antes de la partida había tenido una fortísima discusión con un camarada suyo de apellido Fonseca, porque Viverti consideraba que el avión había sido cargado con exceso de combustible para el trayecto que tenía, las condiciones de calor, temperatura y todo eso. Fonseca le contestó que él recibía órdenes superiores y que si tenía algo que quejarse lo hiciera en Córdoba. Dicen que Viverti contestó, así dudo que lleguemos a Córdoba. Juancho, también se dice, y te digo se dice porque estas cosas no quedan ahí en esa nebulosa de la no prueba, del comentario, que hubo muchísimos testigos de esa fuerte diferencia entre los dos Sí. de los jefes de la expedición, Sí. antes de partir de Howard. Si esto Sí, fue sí. cierto, es bravo la cosa. Sí. Pero todo esto fue antes de salir. Sí. Y ya comenzaron a volar. ¿Y qué pasó? Después que la aeronave silenció los contactos con tierra, cuando se interrumpieron las comunicaciones, pasó una serie de cosas que llaman bastante la atención, Juan. No se comenzó inmediatamente la búsqueda, como corresponde según los protocolos para estos hechos. Sí. No, Juancho, transcurrieron casi 8 horas después que se formalizó la solicitud oficial de búsqueda. Se iniciaron las acciones, participaron aeronaves de búsqueda y salvamento de muchísimos países, casi todos los del Caribe, más Estados Unidos, obviamente la Argentina, pero no hubo resultados positivos. El 7 de noviembre, 4 o 5 días después, se encontraron en el mar algunos chalecos salvavidas, Juancho. Sí. A los pocos días se declaró desaparecida la aeronave, la tripulación y los pasajeros. Finalmente, el 6 de diciembre, poco más de un mes después del hecho, se dio por concluida oficialmente la búsqueda del TC-48 y su contingente. No obstante, la Fuerza Aérea siguió buscando, Juancho, esto hay que decir. Siguió buscando un tiempo más después de haberla declarado formalmente cerrada la búsqueda. Pero el tiempo se informó a todo el mundo, particularmente a los familiares, que algunas pertenencias, gorras, chalecos, binoculares, cámaras fotográficas, camisas de los ocupantes de la aeronave habían aparecido en el mar. Los familiares de las víctimas, Juancho, nunca creyeron que el avión cayó en el agua. Comenzaron a presionar a las Fuerzas Armadas. No obstante, en agosto de 1966, Juancho, mirá ya cuánto tiempo ha transcurrido, se comunicó oficialmente que el Tango Charlie 48 se había estrellado en el Mar Caribe y que no se podían precisar las causas del siniestro porque no se contaban con elementos suficientes para establecerlas. A partir de ese entonces, Juancho, comenzó algo así como lo que podríamos llamar otra historia. Historia de familiares que viajaron a Costa Rica en expediciones a buscar a sus queridos en lo que para nosotros es inimaginable, selva centroamericana, Juancho. Sí. Hay que ver las fotos. No sé cómo pasaba esta gente por esa selva. Aparecieron testigos, Juancho, que afirmaron que el avión había caído en tierra. Sí. Que no se cayó en el agua. Las autoridades argentinas mienten. Aparecieron objetos que habrían pertenecido a los cadetes o a los oficiales en la selva.
Los elementos que mostraba la autoridad aeronáutica como rescatados del mar, Sí, los famosos salvavidas, sí, no eran tales, Juancho. Los que le mostraron eran de color verde y los que tenía el avión eran amarillos. sí. Y después se demostró que jamás habían estado en el agua esos. Había dudas. Empezaron a aparecer pruebas, contradicciones. Juancito, todo se oscurecía cada vez más y habían pasado 4 años del accidente. Sí. Apareció el indio Porfirio. Ajá. Sí, un aborigen caribeño que aseguró que el avión se cayó en la selva. Sí. Apareció una maestra rural, una tal Talía Rojo, que dijo que el avión se había estrellado contra un cerro, que había habido sobrevivientes y que fue saqueado por los indios, que además hicieron desaparecer a los pocos cadetes que habían quedado vivos. Un niñito pequeño que murió al poco tiempo dijo que su padre había asistido a cadetes heridos. Juancho, se dijo de todo. Sí. Muy feo, muy triste. Cada vez que aparecía una versión de esta, te das cuenta que era una luz en el camino de los esperanzados familiares que a lo largo de años, vos lo sabés como yo, porque lo hemos vivido, Juancho, cada vez lo hemos visto en la prensa periódicamente, años, en las peores condiciones, fueron muchísimos los familiares que armaron expediciones y se internaron en la selva, buscando a sus parientes desaparecidos, Juancho. Pero no, Juancho, todo fue en vano, todos los esfuerzos. Jamás aparecieron los hombres, ni los hombres ni la aeronave, Juancho, todavía hoy a casi 48 años. Los cadetes del TC-48 están presentes en la memoria colectiva de los cordobeses, Juancho, porque los sentimos como lo que te decía, una historia no cerrada. Quiero advertirte, quiero contarte o aclararte, perdón, algo personal, Juancho. Vos sabés que yo soy profesora de Derecho Aeronáutico. Sí. Que me dedico especialmente a la parte jurídica de los accidentes de la aeronavegación. Vos sabés que ese siniestro no lo pude estudiar jamás, Juancho. Ajá. Nunca lo pude tener como objeto de estudio. ¿Por qué? Cuando el hecho sucedió yo tenía 16 para 17 y estaba volviendo en tren desde Bariloche, Sí. a donde había ido con mis compañeras egresadas del magisterio, era el viaje de estudio. Algunas conocíamos a los cadetes. Juancho, fue muy grande la tristeza, demasiado dolor para un grupo de adolescentes que venían de su viaje de estudio, digamos. Sí. Peor fue cuando llegamos a Córdoba, una ciudad abatida por el dolor, Juancho. Sí, sí. Me acuerdo que nuestros padres nos estaban esperando en la vieja estación Mitre y a ninguno se le notaba la alegría de ver volver a sus hijas. Estaban dominados por la tristeza que significaba para la ciudad ese hecho. Por eso debe ser que nunca pude abordarlo técnicamente. Sí, a mí me tocó también trabajar con familiares, ¿no?, de las víctimas. Para cerrar te digo, Juan, yo me quedé pensando, perdón Lili, me quedé pensando en esas 8 horas de diferencia que hubo entre el accidente y la comunicación. Hubo especulaciones de todo tipo técnicas. Algunos dicen que se esperaba que se especulaba con que había podido aterrizar y tenía dificultades en comunicaciones. Otros especulaban con el agotamiento del combustible. Otros dicen que no fueron 8, que las 8 se cuentan en función de los usos horarios. Juancho, lo cierto es que no se actuó inmediatamente. Sí. Pero bueno, reitero, lo que te estoy armando que he armado para la columna de hoy lo he armado en base a informaciones periodísticas y relatos de amigos, porque técnicamente jamás, pero confieso y te lo digo de verdad, no lo pude abordar. Sí. Y para cerrar te digo que sé que hace tiempo que en la zona se han desarrollado investigaciones con tecnología muy avanzada, bien siglo XXI, Juancho, y también entiendo que tampoco hallaron restos del accidente en la selva del Caribe.
como siempre, trato de decirte que tenemos hoy de esa tragedia. Por supuesto, el recuerdo doloroso, la incertidumbre, esta cosa que siempre traen los desaparecidos. Y tenemos un monumento, Juancho. El monumento a los caídos del TC-48 en la Plaza de Armas de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, para memoria y homenaje y presencia de los 68 militares del aire argentinos que partieron para un viaje de instrucción y no volvieron